una aplicación, en un sistema, no estamos comprando de un proveedor y obviamente no vamos a tener una garantía. La que sí obtenemos cuando compramos un software propietario, tenemos garantía, incluso tenemos mantenimiento, soporte técnico, etcétera, etcétera. Otra de las desventajas es los contratos de software propietario no se hacen responsables por daños económicos y de otros tipos por el uso de sus programas. Otra que podemos mencionar es que se necesita dedicar recursos a la reparación de errores. Sin embargo, en el software propietario es posible reparar errores, pero hay que esperar a que saquen a la venta la nueva versión. No existen compañías únicas que respalden toda la tecnología. Las interfaces gráficas de usuario y la multimedia apenas se están estabilizando. Aunque hay un número cada vez mayor de usuarios que aseguran que las interfaces gráficas más populares en el software libre son ya lo suficientemente estables para el cotidiano y lo suficientemente amigables para los expertos de la informática. Entonces, por ejemplo, la versión de escritorio de Ubuntu, la última versión, es muy buena, es muy amigable y pues con eso no le está pidiendo nada al sistema operativo de Windows. La mayoría de la configuración de hardware no es intuitiva. Se requieren conocimientos previos acerca del funcionamiento del sistema operativo y fundamentos del equipo a conectar para lograr un funcionamiento adecuado. Otra de las desventajas es que únicamente los proyectos importantes y de trayectoria tienen buen soporte, tanto de los desarrolladores como de los usuarios. Como les mencionaba, de las grandes comunidades, pues la comunidad de desarrollo, por ejemplo, de Ubuntu es enorme, o de CentOS, o de Red Hat. Son enormes y obviamente se están actualizando todo el tiempo y todo el tiempo los desarrolladores están aportando código a estas aplicaciones o a estos sistemas, lo que no ocurre con las aplicaciones pequeñas, qué sé yo, una aplicación, no sé, para un editor de texto pequeño, una aplicación de video, no sé. Ese tipo de aplicaciones normalmente se crean y se quedan ahí. No hay comunidades grandes de desarrollo y pues ya algún momento llegan a ser obsoletas y ya no se pueden usar, a menos que eh, nosotros obtengamos el código fuente y podamos personalizarlo lo que nosotros queramos. El usuario debe tener nociones de programación. Esto es importante cuando se gestionan sistemas de Linux, porque como les decía antes, la mayoría de ellos se pueden gestionar a través de comandos, por consolas, por terminales, y pues sí es necesario tener por lo menos conocimientos básicos en ese sentido de programación. En sistemas con acceso a Internet se deben de monitorear constantemente las correcciones de errores de todos los programas que contengan dichos sistemas, ya que son fuentes potenciales de intrusión. La diversidad de distribuciones, métodos de empaquetamiento, licencias de uso, herramientas con un mismo fin, etcétera, pueden crear confusión en cierto número de personas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los más famosos, tal vez que ya no se utilizan, pero los más conocidos, los que más se utilizaban en relación al software libre. Y como navegadores, pues tenemos más utilizado y que es muy bueno, es el Mozilla Firefox, la suite ofimática que es similar a Microsoft Office, que es OpenOffice, y pues con el procesador de texto justamente de OpenOffice y la creación de presentaciones también de OpenOffice, al igual que las hojas de cálculo. Y como les mencionaba, el más utilizado y que ocupa el 80% de las aplicaciones de Internet es el servidor web Apache. Para gráficos tenemos las aplicaciones que ustedes ven ahí. Y como clientes de correo, pues igual el más usado y el más conocido, el Thunderbird, en relación a software libre. Y vamos a mencionar también, es importante mencionar las ventajas de utilizar el software propietario, que justamente son lo contrario a las desventajas del software libre. Y tenemos el control de calidad. Aquí las compañías productoras de software propietario por lo general tienen departamentos de control de calidad que llevan a cabo muchas pruebas sobre el software que producen. Es decir, no ocurre lo mismo que en el software libre, donde las comunidades con un gran número de desarrolladores aportan código a las aplicaciones y pues ya están listas para descargarse y usar. En el software propietario no ocurre eso.
Si una vez que está desarrollado se realizan varias pruebas de meses, incluso pueden ser años hasta que el software esté listo para ser lanzado ya a la venta. Otra de las ventajas es los recursos de la investigación, pues al vender sus productos obtienen ingresos y estos ingresos, parte de estos ingresos los utilizan para la investigación y mejorar así sus productos. Otra de las ventajas es el personal altamente capacitado. Lo mismo que lo anterior. Con los ingresos que tienen, obviamente pueden invertir en capacitaciones de su personal. Uso común por los usuarios. Lo que mencionábamos también, el software propietario de marca conocida, como el ejemplo que mencionábamos de Microsoft Office, ha sido usado por muchas personas y es relativamente fácil de encontrar a alguien que lo sepa usar. Más bien es extraño encontrar a alguien que no sepa usar este tipo de software. Software para aplicaciones muy específicas, por ejemplo, incluso aquí en Ecuador, que tenemos normas, por ejemplo, para la contratación pública o ya normas que están definidas, pues las empresas de desarrollo se dedican a hacer esto de acuerdo a las normas del Ecuador y pues las pueden vender. Son muy específicas y son personalizadas. Hablando aquí de lo que ocurre en Ecuador. Otra es el amplio campo de expansión de uso en universidades. Antes, en los anteriores gobiernos, había un decreto que decía que en las entidades públicas se debe usar software libre en todo, ¿sí? En el 2017 fue cuando hubo un cambio o se derrocó este decreto y se pidió que en lo mayor posible se utilice software libre, ¿sí? Pero si no se utiliza software libre debe haber una justificación, un informe justificativo diciendo que no existe ningún software libre que pueda hacer lo que necesita la empresa, ¿sí? O para los requerimientos que se tiene. Y nada más existe tal software propietario y solo esa empresa lo provee y solo ahí puedo comprar. Ahí sí que este informe se presenta al Mintel y el Mintel autoriza la adquisición de este software, ¿sí? Dependiendo de lo que diga el Mintel. Obviamente esto nada más ocurre en las entidades públicas. Incluso en la página del Mintel, si ustedes ingresan, van a poder encontrar un catálogo de los diferentes sistemas que ofrece el Mintel y que está disponible para las entidades públicas. Ustedes van a ver ahí el nombre del desarrollador, las principales funcionalidades de los módulos del sistema, qué hace el sistema. Y pues si se encuentra ahí, se pueden descargar y usar. Está libre para la descarga. Pero si no, las entidades deberían justificar que no hay el software y presentar al Mintel y así podrán obtener el software propietario y además pagar por esto con el presupuesto del Estado. Otra es la difusión de publicaciones acerca del uso y aplicación del software. Existe gran cantidad de publicaciones ampliamente difundidas que documentan y facilitan el uso de las tecnologías proveídas por compañías de software propietario. Obviamente porque también invierten en documentación, invierten en manuales. Entonces, sí se va a tener pues esta documentación disponible en relación a las aplicaciones que están a la venta. Y por supuesto, lo contrario a lo que ocurría con el software libre, la curva de aprendizaje es menor, debido a que ya es algo que las personas utilizan normalmente, tienen conocimiento, están acostumbradas, entonces para ellas es muy fácil aprender un nuevo software. Soporte de las herramientas por diversas compañías. Las herramientas de Microsoft, por ejemplo, son soportadas por una gran cantidad de compañías de todos los tamaños a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay varios partners, socios de Microsoft que proporcionan pues sus sistemas, sus aplicaciones. Mejoras para desempeño en ambiente de red. Volvemos a mencionar a Microsoft, ya que ha estado mejorando mucho sus productos para que tengan un mejor desempeño en ambientes de red. Sin embargo, aún mantienen un rezago importante, ya que estas mejoras no han sido probadas lo suficiente por el mercado y la falta de interés por la seguridad es evidente. Y también podemos mencionar ciertas desventajas acerca de utilizar software propietario. Y pues empezamos con los cursos de aprendizaje costosos. Es difícil aprender a utilizar eficientemente el software propietario sin haber asistido a costosos cursos de capacitación.
y además que también, aparte de ser costosos, también son largos. Otra es el secreto del código fuente. El código fuente de un software propietario es prácticamente una caja negra que no podemos ingresar, que no podemos ver, que no podemos modificar, lo que no ocurre con open source. Eh, Otra desventaja es el soporte técnico ineficiente. También tenemos una ilegal o costosa la adaptación de un módulo del software a necesidades particulares, obviamente porque no podemos ingresar al código fuente, no podemos anclar a otros módulos o desarrollar otros módulos e incorporarlos en la aplicación. Derecho exclusivo de innovación. Si, todo depende del proveedor. Si Microsoft quiere sacar algo nuevo, pues lo va a hacer. Si no, se puede quedar ahí años, podemos tener el mismo sistema operativo años. Si todo depende del proveedor. Otra ilegalidad de copias sin licencia para el efecto. Es ilegal hacer copias del software propietario sin antes haber contratado las licencias necesarias. También la imposibilidad de compartir. No ocurre lo mismo con el software libre. Si no podemos compartir el código fuente. Quedar sin soporte técnico. Si la compañía fabricante del software propietario, por ejemplo, se va a la bancarrota, el soporte técnico desaparece. Si ya no tenemos, ya murió nuestro software ahí, no tenemos actualizaciones, tenemos una caja negra y que además está cerrada. No podemos hacer nada más. Eso, por ejemplo, ocurrió hace, me parece que en el 2019 o en el 2020 con un software financiero que utilizaban la mayoría de las provincias en Ecuador. Pues esta empresa decidió prácticamente duplicar el costo que tenía por el sistema y además lo hizo por año con unas actualizaciones que hizo y obviamente las provincias no contaban con el presupuesto para poder mantenerse con esta herramienta y tuvieron que adquirir una herramienta desarrollada en software libre y que era gratis y podían adquirir a través de los socios que tienen los gobiernos provinciales. Y bueno, esto igual es un cambio grande porque necesitan capacitación y lo que decíamos, es muy difícil que las personas, sobre todo las personas administrativas y que ya son mayores y están trabajando años en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, cambiarles de color el fondo de escritorio para ellos ya es un cambio grande, mucho más cambiar de aplicación, cambiar de sistema con el que en el que he estado trabajando años. Entonces esto ocurrió y se tuvo que hacer y ahora pues ya de las 23 provincias, me parece que 18 utilizaban este sistema. Entonces eran bastantes, ahora ya la mayoría pues tuvo que migrar a este sistema de software libre y pues tuvieron que acostumbrarse. Otra de las desventajas es la descontinuación de una línea de software. Si una compañía fabricante de software es comprada por otra más poderosa, es probable que esa línea de software quede descontinuada y nunca más en la vida vuelva a tener una modificación. También la dependencia de proveedores. En la mayoría de los casos, el gobierno se hace dependiente de un solo proveedor, lo que les decía de esta aplicación de gestión financiera. Y aquí tenemos igual, no es la más actual, pero sí es del software propietario más conocido y más usado. Y pues tenemos ahí Internet Explorer, que ya murió prácticamente hace algunos meses. Tenemos las diferentes aplicaciones de ofimática que nos ofrece Office, como Excel, PowerPoint, Word, y el servidor web que todavía no le hace competencia a Apache, que es del IIS. Y el cliente de correo electrónico que sí utiliza mucho aquí en Ecuador, sobre todo, es el Outlook. Y quiero que tengan en cuenta esta actividad en clase que tienen que hacer. Van a investigar las plataformas de hardware en centros de datos. Sí, en la actualidad, qué servidores están utilizando, cómo son los racks, los blades, el cableado, etcétera, etcétera. Las plataformas de hardware en un data center en la actualidad. Eso quiero que tengan pendiente. Ahora, si ustedes se fijan, ya les publiqué